Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar sobre las células y sus estructuras. Pero antes de comenzar con la clase, quiero hacerles un resumen sobre lo que deben saber de la clase pasada. Yo les he hecho este mapa mental y en lo que consiste y quiero que aprendan es que ustedes cada una de las clases puedan resumir a través de mapas mentales lo que es importante de saber de las clases. Entonces, en la clase pasada vimos el concepto de vida, vimos y definimos lo que era la biología y la biotecnología. De la biotecnología necesitamos saber no solo su concepto, sino también las diferencias entre biología y biotecnología y algunos ejemplos de la biotecnología. Es así como podemos mencionar si un jabón es biotecnológico, porque si se acuerdan, dijimos que el concepto de biotecnología consistía en que es cualquier ser vivo o parte de él que produzca un beneficio a la sociedad. Entonces, en este caso, un jabón puede ser biotecnológico si éste posee enzimas, que son moléculas que provienen de seres vivos y que ayudan a limpiar la ropa, por ejemplo. Entonces, así sería bueno que ustedes sepan algunos ejemplos de lo que es biotecnología. Hoy hablaremos de la célula como una comunidad estructural de la vida y comenzaremos hablando sobre los enunciados de la teoría celular. Históricamente fueron muchos los experimentos, los vamos a empezar a ver, pero lo importante es que comencemos entonces a definir la vida como la conocemos hoy día y hablamos de que la vida es celular en la clase pasada. Entonces tenemos que definir lo que es la célula. Y la célula es la unidad morfológica de los seres vivos, es la unidad fisiológica y es la unidad genética autónoma de los seres vivos. Y un concepto bien importante que tomó su tiempo en entender es que las células solo pueden existir a partir de células preexistentes. El enunciado moderno de la teoría celular nos habla de que todos los seres vivos, desde lo más sencillo como las bacterias hasta los metazoos, están formados por células. La célula es entonces la unidad estructural de la materia viva y dentro de los diferentes niveles de complejidad biológica, una célula puede ser suficiente para constituir un organismo. Obviamente, si un organismo está constituido por una célula nada más, es unicelular, pero sabemos que existen también organismos multicelulares. Las funciones vitales de los organismos ocurren dentro de las células o en su entorno inmediato y están controladas por sustancias que ellas producen. Es así que no solo es la célula importante, sino el medio ambiente o el entorno donde está esa célula. Hay muchas células que secretan enzimas y que permiten degradar compuestos o incluso entonces modificar su medio ambiente. Cada célula es un sistema abierto único e irrepetible que intercambia materia y energía con su medio ambiente. Y en una célula ocurren todas esas funciones vitales de manera que basta una célula para tener al ser vivo. Así pues, la célula es la unidad fisiológica de la vida. Entonces, en resumen, la célula es la unidad estructural más pequeña de los seres vivos y los seres vivos pueden ser unicelulares, o sea que puede ser suficiente en algunos seres vivos la única célula o pueden también ser multicelulares y tener una organización jerárquica. En todas las células se tiene que hay un sistema químico para adquirir energía, un soporte químico para almacenar la información en forma de ADN, un mecanismo para multiplicarse esas células y todas las células cumplen con el dogma central de la biología, que es que ocurre la replicación de su material genético, o sea que se copia su material genético para generar células hijas. Ese material genético puede transcribirse y traducirse para la síntesis de proteínas y estas proteínas entonces intervienen bien sea estructurales o en la forma catalítica, haciendo todas las reacciones necesarias para llevar todo lo que son el proceso metabólico de la obtención de la energía, del crecimiento y cada uno de los aspectos fisiológicos de esta célula.
Todas las células entonces están constituidas por tres elementos básicos: una membrana plasmática, un citoplasma y un material genético. Y esos elementos estructurales básicos tienen la capacidad de realizar tres funciones vitales, como son la nutrición, la interacción con su medio ambiente y la reproducción. Esta lámina nos va a servir luego como estructura de nuestra clase de hoy, pero también luego vamos a identificar cada uno de estos aspectos en el mapa mental. Comencemos entonces hablando de que las células exhiben una gran variedad de formas y tamaños. Las células pueden ser fusiformes, estrelladas, aplanadas, elípticas, globosas o redondeadas. Y la forma de esa célula está estrechamente relacionada con su función. Tenemos aquí el ejemplo de las células neuronales y los granos de polen. La forma puede variar en función de la ausencia de una pared celular rígida, de las tensiones de uniones a células contiguas, de la viscosidad del citosol y de fenómenos osmóticos y de tipo citoesqueleto interno. Estos son dos ejemplos de células bien diferentes. Una donde las paredes celulares, como en el caso de los granos de polen, han sido modificadas para poder permitir el movimiento de esos granos de polen, bien sea a través de un polinizador o a través del viento. Y en este caso vemos las células neuronales que tienen entonces ese axón gigante que va a permitir entonces que las células puedan controlar a través de entonces de este sistema del sistema nervioso para transmitir un impulso. La forma entonces, como hemos venido hablando, está estrechamente relacionada con la función. En el caso de las fibras musculares tenemos células que son alargadas y esto da la capacidad contráctil. Vemos aquí el ejemplo de las células musculares. También en el caso de las neuronas tienen grandes prolongaciones y estas permiten transmitir el impulso nervioso. En el caso del intestino, estas células tienen microvellosidades y esto hace que se amplíe la superficie de contacto y de intercambio con sustancias para permitir la absorción de nutrientes. En el caso de las células epiteliales, tenemos células cúbicas o aplanadas que recubren superficie y le dan protección al cuerpo humano. El tamaño de las células también es extremadamente variable. Existen bacterias con 1 y 2 micras de longitud, pero también las células humanas presentan mucha variabilidad. Vemos, por ejemplo, los glóbulos rojos que tienen como 7 micras, también células del hígado que tienen 20 micras, espermatozoides de 53 micras y ocitos que pueden llegar hasta 150 micras. En los vegetales, los granos de polen pueden llegar a medir hasta 200 a 300 micras y algunos ocitos de aves pueden medir entre 1 y 7 centímetros de diámetro. Entonces, esto nos habla de la gran variabilidad en el tamaño de las células. Aquí, en esta lámina, les muestro cómo algunas células pueden ser observadas por el ojo humano, mientras que otras requieren de usar equipos como el microscopio de luz e incluso para visualizar estructuras mucho más pequeñas, incluso virus, proteínas, lípidos, se requiere de un microscopio electrónico. De acuerdo a la clasificación de los organismos, según la fuente de energía y su fuente de carbono, nosotros podemos agrupar a todos los organismos en aquellos que son fotótrofos y quimiotrófos. Los fotótrofos son los que obtienen su energía a partir de la luz, mientras que los quimiotrófos obtienen su energía a partir de compuestos químicos. De los fotótrofos podemos dividir en dos grupos: aquellos que son autótrofos, que son los compuestos de carbono provienen del CO2, y aquellos que el carbono viene de compuestos orgánicos.
Ejemplos de organismos autótrofos son las plantas y las cianobacterias. Ejemplos de organismos fotótrofos pero heterótrofos son bacterias púrpura y bacterias verdes. Por el otro lado, los quimiótrofos son los heterótrofos que obtienen el carbono de compuestos orgánicos y hay dos subdivisiones. Uno son los litótrofos, donde la energía puede venir de compuestos inorgánicos, y otros los organótrofos, donde la energía viene de los compuestos orgánicos. La mayoría de los procariotas y todos los eucariotas no fototróficos pertenecen a este grupo. En los litótrofos, donde la energía viene de compuestos inorgánicos, tenemos como ejemplo las bacterias sulfurosas y las bacterias hidrógeno. De acuerdo a la estructura celular, podemos clasificar a la célula en células procariotas y eucariotas. Ya ustedes, estoy segura que han visto esto en sus años anteriores y que saben muchos de los aspectos que vamos a ir mencionando ahorita. Lo importante es que ustedes sepan que tanto bacterias procariotas como eucariotas comparten el tener una membrana plasmática, un citoplasma y un material genético en forma de ADN. En el caso de los procariotas, son organismos unicelulares y su material genético no está rodeado por una membrana nuclear procariota previo a la formación del núcleo. El ADN en procariota es una molécula circular grande, pero también es importante que sepan que hay elementos extracromosomales de ADN que se llaman plásmidos, son los que nosotros usamos para todo lo que es la ingeniería genética y la manipulación del ADN en el laboratorio. Por otro lado, la célula eucariota sabemos que tiene un núcleo dentro del cual están el material genético, el ADN, y tiene una gran cantidad de organelas, por ejemplo la mitocondria, en el caso de las células vegetales el cloroplasto, y una pared celular también presente en las células vegetales, igual que la gran vacuola. Vamos a ver en otras láminas posteriores algunos de estos organelos y su función. Empecemos entonces con la composición química de la célula. Fíjense que todos los seres vivos tienen un alto porcentaje de carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. Como vemos aquí, en todo el oxígeno es uno de los principales componentes, le sigue el carbono y posteriormente viene el hidrógeno. El nitrógeno está presente también en todos los seres vivos y el fósforo y el azufre. Fíjense que las proporciones se mantienen bastante bien independientemente si es una bacteria o un ser humano. Si comparamos la materia viva con la corteza terrestre, vemos que los seres vivos están compuestos principalmente, como lo acabo de mencionar, de hidrógeno, oxígeno, carbono y nitrógeno, que representan el 99% de los átomos en la materia viva. Y estos elementos forman parte de las biomoléculas. Estos elementos no son los que están más comúnmente representados en la corteza terrestre. Entonces, veamos cuáles son esas biomoléculas o moléculas orgánicas. Tenemos las proteínas, los ácidos nucleicos, los lípidos y los carbohidratos. En biología nosotros vamos a estar viendo lo que son las proteínas y los ácidos nucleicos, y en su química orgánica van ustedes entonces el próximo año ver lo que son los lípidos y los carbohidratos. Representantes o ejemplos de biomoléculas tenemos, en el caso de proteínas, tenemos la albúmina, las enzimas, las hormonas, la queratina, el colágeno, y las proteínas están formadas por aminoácidos, esos son los monómeros que conforman las proteínas. Hay 20 aminoácidos que conforman las proteínas. Los ácidos nucleicos, por su lado, están presentes
dos formas de ácidos nucleicos, el ADN y el ARN, y ellos forman parte de los cromosomas y los ribosomas. Los cromosomas, además del ADN, contienen también una gran cantidad de proteínas que se llaman histonas. Y en el caso de las ribosomas, tenemos moléculas de ARN, además de una gran cantidad de proteínas. Los lípidos están formados por carbono e hidrógeno principalmente, son insolubles en agua y solubles en solventes orgánicos. Y los carbohidratos son los compuestos orgánicos más abundantes en la Tierra, son la principal fuente de energía para los organismos y ellos almacenan la energía en forma de enlaces de alta energía. Cuando vemos, por ejemplo, la composición o los componentes moleculares de una célula de E. coli, vemos que el 70% es una biomolécula como el agua, cuya molécula es única, o sea, no hay diferentes tipos de moléculas de agua como si lo hay. Por ejemplo, el 15% de las moléculas son proteínas, pero fíjense la gran diversidad de proteínas. Luego tenemos los ácidos nucleicos, hay solo un tipo de molécula de ácido nucleico y en E. coli hay solo una molécula de E. coli, de ADN, mientras que en el RNA el 6% del peso es RNA y fíjense la gran diversidad también de moléculas de RNA que existen en una célula de bacteria como la de E. coli. En el caso de los polisacáridos es el 3%, los lípidos el 2%, y fíjense que hay también una diversidad de lípidos que son los componentes principales de las membranas. Si vemos y comparamos esto con la composición del ser humano, vemos que el agua sigue siendo el 70%, las proteínas el 16%, el lípido 9%, glúcidos 4% y minerales 1%. Fíjense que hay un aumento considerable de lípidos en el caso de los seres humanos. Entonces, aquí tenemos una imagen donde les muestro que el primer nivel son los monómeros. Y en el caso de las moléculas de ADN, ¿verdad? Estas biomoléculas, tenemos que son los nucleótidos, los monómeros que se unen para conformar las moléculas de ácidos nucleicos, no solo el DNA, sino también el RNA. En el caso de las proteínas están constituidas por monómeros de aminoácidos. Y en el caso de las paredes celulares, como la celulosa, vemos que están constituidas por azúcares. En este caso, tenemos esta hexosa, una molécula de glucosa. Y fíjense, a un nivel supramolecular, vemos que en estructuras como la membrana plasmática podemos encontrar la bicapa lipídica, pero también encontramos una gran cantidad de proteínas y asociadas a estas proteínas también pueden haber carbohidratos y eso lo único que nos indica es que estas moléculas, estas macromoléculas se combinan para formar estructuras más complejas, supramoleculares, que van a conformar entonces los diferentes tipos de células. Comencemos entonces con las proteínas. Ya como lo mencioné, los monómeros de las proteínas son los aminoácidos. No aspiro que se aprendan los 20 tipos de aminoácidos, pero sí que identifiquen la estructura general de un aminoácido. No debemos confundir aminoácidos con proteínas. Los aminoácidos son los monómeros o las unidades por las cuales están conformadas las proteínas. Aminoácido no es sinónimo de proteína, sino los aminoácidos, varios aminoácidos conforman las proteínas. Y esos aminoácidos están codificados en el ADN, ¿ok? Y esos son los procesos
que son el dogma central de la biología. El ADN se transcribe a una molécula de RNA y ese RNA se traduce a proteína. Entonces, la secuencia de aminoácidos de las proteínas está codificada en los diferentes genes. Entonces, volviendo a lo de las proteínas, aquí tenemos la estructura de las proteínas, de los aminoácidos, donde tenemos entonces un grupo amino, un grupo carboxilo, un hidrógeno, y entonces este cuarto grupo que tiene enlace covalente con este carbono va a variar dependiendo del aminoácido. En el caso de la alanina vemos que aquí hay un grupo metilo, hay otros aminoácidos que tienen anillos aromáticos, hay otros que tienen azufre, pero lo importante es que ustedes vean que todos los aminoácidos tienen precisamente el grupo amino, el grupo carboxilo y este hidrógeno. ¿Cuáles son las propiedades de las proteínas, que son las que vamos a ver en el laboratorio? Es la desnaturalización, que es el cambio en la conformación y estructura de una proteína debido a cambios de pH o de temperatura en la disolución. La función de las proteínas depende estrechamente no solo de la secuencia de aminoácidos, sino también de cómo esos aminoácidos se pliegan entre sí mismos, incluso cómo se asocian diferentes polipéptidos para formar una proteína más compleja. El cambio de pH puede cambiar las interacciones electrostáticas entre las cargas de los radicales de los aminoácidos y por ende cambiar la conformación, y algunas veces el cambio de esa conformación permite que o hace que la proteína pierda su solubilidad en una solución acuosa y pase a precipitar. Entonces uno habla de que la proteína se desnaturalizó, quiere decir cambió su conformación. También en la temperatura se pueden romper los puentes de hidrógeno y eso entonces, o facilitar la formación de puentes de hidrógeno y con ello cambiar la conformación de las proteínas. Hay ciertos cambios que pueden ser reversibles y entonces esos cambios reversibles se les llama la renaturalización de una proteína. Otra de las características que tienen las proteínas es que tienen una carga, son moléculas cargadas, ya que hay aminoácidos que son cargados. Entonces, la proteína, esa carga de la proteína puede ser neutralizada a diferente pH. El punto iseléctrico es el pH a la cual la proteína ya no tiene carga porque se han neutralizado todas sus cargas. Yo entiendo que ustedes todavía no están claros sobre en qué consiste el pH. En realidad el pH lo que consiste es de la concentración de iones hidroxi y los iones hidronio, y por tanto la concentración de estos iones van a poder neutralizar las cargas en la proteína. Cuando tú llegas a un pH donde neutralizas todas las cargas de la proteína, ese se llama el punto iseléctrico. En condiciones fisiológicas las proteínas están solubles y funcionales. Y por otra parte, entonces, las moléculas de proteínas absorben luz a longitudes de onda del UV. El pico de absorción de las proteínas es a 280 nanómetros. Las proteínas cumplen diversas funciones dentro de los seres vivos. Hay proteínas que son estructurales, capaces de soportar tensión, como en el caso de proteínas de los tendones. También pueden producir movimiento y contracción, formas de estructuras que producen movimiento, como el caso de la miosina. Tenemos proteínas de transporte, como de la hemoglobina. La proteína realmente es la globina y el hemo es un tetrapirrol capaz entonces de captar la molécula de oxígeno. Entonces la hemoglobina permite transportar el oxígeno a través de todo el cuerpo.
Luego también hay proteínas que sirven de reserva energética. Una de las funciones más importantes también de las proteínas son que ellas son catalizadores, son biocatalizadores y controlan la velocidad de las reacciones metabólicas. También existen muchas proteínas que actúan en defensa, las inmunoglobulinas. Pasemos entonces a hablar sobre la segunda molécula que dije que les iba a hablar, que son los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos están conformados por monómeros que se llaman nucleótidos. Aquí tenemos entonces la estructura de un nucleótido que tiene una base nitrogenada, un azúcar y unos grupos fosfatos. La unión de varios nucleótidos es lo que conforma los polinucleótidos, ¿verdad? Y la hebra de ADN. Veamos entonces las características de los nucleótidos, que son los monómeros. Los nucleótidos tienen una variedad de funciones, entre ellas son moléculas regulatorias esenciales en la respuesta de las células a hormonas y otros estímulos extracelulares. Son fuente de energía en muchas de las reacciones metabólicas en forma de ATP y GTP. También son componentes estructurales de cofactores de enzimas e intermediarios metabólicos y forman parte entonces de moléculas como el ADN y el ARN. Los nucleótidos están formados por la unión de una pentosa, que es la D-ribosa en el ARN, o la D2-desoxirribosa en el ADN. ¿Cuál es la diferencia? Simplemente un grupo OH. Esto hace que este azúcar, la ribosa, sea mucho más reactivo. Este azúcar está presente en el ARN y este es el que está presente, este azúcar, en el ADN. También los nucleótidos tienen una base nitrogenada, puede ser purina y pirimidina. Fíjense, entre las purinas tenemos dos tipos de purina, la adenina y la guanina. Y entre las pirimidinas tenemos entonces tres tipos de bases nitrogenadas, que son la citosina, la timina y el uracilo. La citosina y el uracilo están presentes en el RNA y la citosina y la timina están presentes en el ADN. Y por último, los nucleótidos también tienen un ácido fosfórico que en la cadena de ácido nucleico une a dos pentosas a través de una unión fosfodiéster. Esta unión se hace entre el C3' de la pentosa con el C5' de la segunda pentosa. Entonces, a pH fisiológico, el grupo fosfato está ionizado y por esto los ácidos nucleicos son ácidos moderadamente fuertes. Entonces, aquí tenemos cada uno de los elementos. Fíjense, aquí tienen el C3' y el C5'. Entonces el enlace se forma entonces entre este C5' y 3' y eso le da una direccionalidad a las cadenas de ADN y de ARN. Fíjense, aquí tienen el 3' y aquí tienen el 5'. Aquí tienen los enlaces. Aquí tienen entonces el 3', la ribosa, el fosfato, la ribosa, el fosfato, la ribosa, el fosfato, y aquí tienen las bases nitrogenadas unidas entonces a la ribosa, y aquí está la cadena de polinucleótidos. En el caso del ADN, son dos hebras antiparalelas de polímeros de desoxirribonucleótidos. Las bases nitrogenadas interaccionan entre sí mediante puentes de hidrógeno y vemos aquí cómo citosina interacciona con guanina a través de tres puentes de hidrógeno, mientras que adenina interacciona con timina a través de dos puentes de hidrógeno. Esta interacción es relevante para la estabilidad de la molécula y la estructura secundaria y terciaria de la molécula de ADN. Entonces, la estructura de doble hélice fue la descrita
por Watson y Crick, basándose en la difracción de rayos X que habían realizado Rosalind Franklin y Wilkins. Observando esta diapositiva, ellos observan que es una doble hélice y pasan a describir esta estructura secundaria del ADN, donde tenemos un pasamano, como ya lo habíamos hablado, de ribosas y fosfatos, y las bases nitrogenadas en la parte interior. Eso deja que la molécula de ADN tiene una hendidura mayor y una hendidura menor. Esta estructura de la molécula de ADN es la que ha sido llamada conformación tipo B. También han sido descritas otras conformaciones de la molécula de ADN. Entonces, la molécula de ADN también tiene propiedades. También se puede denaturalizar debido a cambios de pH y temperatura. Cuando el cambio de las interacciones electrostáticas entre las cargas de la molécula, pH muy básico, separa las hebras. Ruptura de los puentes de hidrógeno, separando las dos hebras en cambio de temperatura. Cambio reversible de la estructura, se llama renaturalización, y tiene también, en este caso, las moléculas de ADN tienen una carga negativa y por eso se pueden separar mediante una electroforesis. En condiciones fisiológicas el ADN está soluble y también el ADN absorbe luz a longitudes de onda del UV, pero el pico de absorción de la molécula de ADN es a 260 nanómetros. Se diferencia de las proteínas en que el pico de las proteínas es de 280 nanómetros. Entonces, veamos entonces los diferentes niveles de organización. Tenemos la organización de la célula procariota, donde tenemos una membrana plasmática, tenemos un citoplasma y tenemos un material genético que ya hablé. Fíjense, aquí está un circulito pequeño que forman los plásmidos y el ADN cromosomal. Además, muchas bacterias entonces tienen lo que son la pared celular y algunas tienen una cápsula o glicocalx. Los ribosomas están presentes en el citoplasma y la mayoría de las reacciones ocurren en este citoplasma y algunas reacciones, algunos complejos proteicos están asociados a la membrana plasmática y entonces esa membrana plasmática tiene diversas funciones. También tenemos células eucariotas unicelulares, del caso de una levadura, donde fíjense tenemos una vacuola, pero tenemos un núcleo. Y dentro de esos núcleos, donde va a estar el material genético, vamos a tener mitocondria y algunos organelas internas. Aquí tenemos lo que es el aparato de Golgi. También vamos a tener un citoplasma, que también van a estar ubicados allí los ribosomas. También entonces en esa organización jerárquica podemos tener entonces en los metazoos, podemos tener tejidos conformados por diferentes tipos, muchísimas células de un mismo tipo. Después podemos tener órganos con diferentes tipos de tejidos, pero una función, y podemos tener entonces todo lo que son los sistemas, como el sistema digestivo, conformado por varios órganos. Y bueno, el ser humano tiene diferentes sistemas, tiene el sistema respiratorio, el sistema digestivo, el sistema circulatorio, el sistema endocrino. Entonces, todos esos sistemas hacen que los metazoos sean muy diversos y muy complejos en su funcionamiento. En células eucariotas también tenemos entonces todo lo que son las estructuras intracelulares, tenemos mitocondria. Si tenemos una célula de planta podemos tener entonces cloroplastos. Todas tienen entonces su aparato de Golgi para el transporte de moléculas y forman vesículas. Tenemos el núcleo con todas sus partes, ahí tenemos la membrana nuclear y tenemos el ADN, que puede estar entonces en forma de relajada o en forma condensada, en forma de cromosomas. Para que nosotros veamos el ADN así condensado en forma de cromosoma, quiere decir que la célula
ha replicado su ADN y va a entrar en división. Y luego también tenemos el retículo endoplasmático liso y rugoso, donde ocurre entonces todo lo que las modificaciones de proteínas, la síntesis de algunas proteínas y la modificación de algunas de esas proteínas. Ese aparato retículo endoplasmático rugoso, esas rugosidades son precisamente ribosomas. Entonces, en la organización jerárquica hablamos ya de los tejidos, que son grupos de células que realizan una determinada función, y los órganos, que son grupos de células o tejidos que realizan una determinada función. Entonces, aquí comparamos la célula procariota y eucariota. Vemos principalmente que las células procariotas no tienen núcleo, no tienen organelos, no tienen citoesqueleto, no tienen movimiento intracelular, no tienen mitocondria, pero sí tienen enzimas de oxidativas para la obtención de energía. Se dividen por fisión, no tienen mitosis, el ADN es una molécula nada más y no tienen histonas y no están rodeadas por una membrana. Mientras que todas las células eucariotas sí tienen todo eso, organelas y esa complejidad, y son células mucho más grandes. Entonces, entre las estructuras que debemos entonces considerar, porque estar presente en todas las células vivas, está la membrana celular. La membrana celular consiste entonces en una delgada capa de fosfolípidos y proteínas. El exterior de la doble membrana celular es hidrofílico, interactúa con el agua, y el interior es hidrofóbico, y estas membranas están rodeadas generalmente por un medio acuoso, por lo que las membranas se disponen entonces en una doble capa lipídica, donde tenemos la parte cargada, la hidrofílica, hacia la zona acuosa, y la zona hidrofóbica entonces está en contraposición cada una de las dos colitas de esos lípidos. Las membranas son importantísimas, son estructuras fluidas y dinámicas que se forman a partir de capas de fosfolípidos, y existen muchas proteínas que están inmersas en esa membrana. Algunas son proteínas transmembranas, o sea que atraviesan toda la membrana. Hay proteínas que son superficiales, que están en la parte externa, y hay proteínas que interactúan en la parte interna. Los lípidos aíslan el interior de la célula del exterior, y las proteínas, también existen proteínas que ayudan a darle estructura a la célula, todo lo que son las proteínas del citoesqueleto, y a transportar sustancias. Eso es bien importante porque hay una cantidad de receptores proteicos en las membranas, y algunas de estas proteínas incluso tienen carbohidratos que son reconocidos por el sistema inmune. El colesterol le da rigidez a esa membrana, disminuyendo la fluidez de esa bicapa lipídica. La membrana celular es semipermeable, algunas sustancias pasan libremente y otras no. Las moléculas que cruzan la membrana celular por difusión simple o son transportadas, o pueden también ser transportadas por proteínas embutidas en la membrana. Entonces aquí vemos un ejemplo de moléculas que pueden ser entonces transportables, pequeñas moléculas no cargadas como el oxígeno, el CO2, incluso el agua, aunque es una molécula polar, es suficientemente pequeña como para pasar lentamente a través de los huecos que se forman cuando una cadena de ácido graso se mueve lateralmente en la membrana. Sin embargo, hay otra cantidad de moléculas mucho más grandes, como la glucosa, moléculas polares o solubles en agua, como iones como el sodio, el potasio, el calcio, el cloro, que no pueden atravesar la membrana, y entonces requieren de mecanismos de transporte, bien sea canales por una difusión facilitada, o proteínas transportadoras. Algunas de ellas requieren ser de transporte activo, quiere decir que utilizan energía para poder mover
los solutos de un lado al otro de la membrana. También la membrana celular participa en mecanismos de transporte de macromoléculas o partículas grandes que pueden ser transportadas a través de endocitosis y exocitosis. Ese es el caso, por ejemplo, de los virus. Los virus utilizan estos mecanismos para internalizarse en la célula, ¿verdad? Entonces, bueno, básicamente la endocitosis es el movimiento hacia adentro de esas macromoléculas o partículas grandes, y la exocitosis es el movimiento de de macromoléculas hacia el exterior. Pasemos entonces a hablar del segundo componente estructural de las células, que es común tanto en procariotas como en eucariotas, que es el citoplasma. Dentro de la membrana se encuentra el citoplasma, que contiene las enzimas y otras sustancias de la célula. En procariotes, el citoplasma tiene gran cantidad de ribosomas, tiene el material genético definido como nucleoide, también puede tener plásmidos y no hay subcompartimientos internos. Las proteínas están localizadas en el interior acuoso o citosol. En el caso de eucariotas, el citoplasma está atravesado y subdividido por un sistema bien complejo de membranas, y esos sistemas membranosos internos lo dividen en comportamientos y limita diferentes fracciones de ese citoplasma. Tenemos una gran cantidad de organelos, como vimos aquí, y por último, ahorita vamos a ver cada uno de esos organelos y sus funciones. Las células, el material genético, que es común a todas las células. Ya hablamos entonces que en procariotas es una célula circular, y en las células eucariotas, bien sea de plantas, bien sea unicelulares, multicelulares, todas son moléculas lineales, como vemos aquí, que están ubicadas todos dentro de un núcleo. Este material genético no anda como doble hélice, sino que anda empaquetado en forma de nucleosomas, que son entonces, esos nucleosomas son dos vueltas de ADN que rodean a un complejo, un octámero de histonas, y ellas van haciendo como las cuentas de un collar y ellas se van empaquetando. Si un gen se tiene que expresar, está el sistema de transcripción desplaza estas proteínas y permite entonces la expresión de cierto ADN. Pero si un ADN no se va a expresar, puede estar entonces mucho más compactado en forma de heterocromatina. Aquí tenemos entonces los dos tipos de células eucariotas, lo de las plantas y lo de células animales. Aquí tenemos todos los organelos que ya ustedes han visto en sus cursos anteriores. Y aquí tenemos un resumen de todas las funciones de cada uno de esos compartimientos. Por último, bueno, tienen en común tanto las células procariotas como eucariotas el dogma central de la biología, donde el DNA se copia. Entonces, si yo les pregunto si el DNA se copia, produce una molécula de DNA. Entonces partimos de una molécula de DNA y genera una molécula de DNA. Eso ocurre durante la replicación del ADN, cuando una célula se va a dividir. Pero si en una célula está en interfaz y está cumpliendo su función, ese DNA, la función que allí se cumple es que se sintetiza una molécula de RNA a partir del DNA, y ese proceso se llama transcripción. Una vez que se sintetiza la molécula de RNA, esta puede ser modificada y transportada al citosol en el caso de células eucariotas, y esa molécula de RNA ser utilizada para la síntesis de proteína. Ese proceso de usar una molécula de RNA para la síntesis de proteínas se le llama traducción.
Entre los procesos que cumplen todas las células está la división celular. En el caso de procariotas, la división celular se produce por fisión binaria, mientras que en células eucariotas tenemos lo que es la mitosis y la meiosis. La mitosis, una vez replicado el ADN, se generan dos células hijas con igual número de cromosomas que la célula que le dio origen. Sin embargo, durante la meiosis, una vez replicado el ADN, se producen dos divisiones consecutivas para producir los gametos. Entonces, la meiosis solo ocurre en aquellos tejidos que darán lugar a los gametos. Aquí tenemos los tipos de división celular. Fíjense, tenemos la fisión binaria o bipartición, donde una célula madre genera dos células hijas idénticas. O tenemos la gemación, donde una célula madre se genera una célula más pequeña. Aquí tenemos la pluripartición, cuando una célula madre se replica varias veces, genera varias moléculas de su ADN y luego entonces ella se fracciona en muchas células hijas. Y luego tenemos la esporulación, donde se crean dentro de una célula madre, se generan muchas células hijas que reciben una cubierta y ese esporangio entonces luego libera esas células. En eucariotas, el proceso de división, que es la mitosis, entra dentro de un ciclo celular. Entonces, el ciclo celular en eucariota está altamente regulado. Tenemos una fase G1 para la preparación previa a la replicación. Luego que el ADN se ha copiado, la célula entra en una fase G2 para prepararse a la mitosis y es cuando entra esa célula en división celular. Cuando una célula está diferenciada, hay aquí otra fase que parte de aquí, que es la G0. Y allí ya la célula no va a seguir haciendo ciclos celulares. La mitosis, entonces, el proceso de separación del ADN que ha sido copiado, tiene 4 fases: la profase, metafase, anafase y telofase. Y aquí en la mitosis se explica cada una de estas fases. La primera es la interfase, donde vemos que aquí está la membrana nuclear, tenemos los centríolos, el nucleolo, y el ADN no está compactado. Cuando el ADN ya se ha copiado, ¿verdad?, entramos a la profase, donde entonces los cromosomas empiezan a condensarse, a compactarse. Fíjense que ya aparecen las dos copias allí, por eso es que se ve como una X. Esto es una de las copias, una de las cromátidas hermanas y esta. Y entonces la envoltura nuclear desaparece, los centríolos empiezan a moverse a polos opuestos. En la metafase todos los cromosomas se ubican en el centro con las dos cromátidas alineadas en el plato metafásico, y luego entonces las cromáticas de cada cromosoma se separan y se mueven hacia los polos que son marcados por estos centríolos, y en la telofase ocurre entonces lo que es la formación nuevamente de la membrana nuclear y se comienza a formar entonces la división del citoplasma y la fraccionamiento entonces de los organelas en las dos células hijas. La citoquinesis es la división completa de las dos células hijas. Entonces, con esto terminamos la clase. Podemos concluir que todos los seres vivos presentan una estructura compleja y organizada que consiste principalmente de moléculas orgánicas o biomoléculas. Adquieren y usan materiales y energía de su ambiente y los convierten en formas diferentes. Mantienen activamente la estructura compleja
y esa homeostasis de la célula viva que les permite crecer, responder a estímulos y reproducirse. Para la reproducción se requiere entonces reproducir o copiar el material de ADN y dividir la célula. Y algunas entonces de esas células, una vez perdido esa homeostasis, pueden morir. Entonces, ¿cómo lo vamos a relacionar con lo que hemos visto hoy? Bueno, la estructura compleja y organizada son las biomoléculas de estructura de pro y eucariotas. Los materiales y energías son los tipos de metabolismo y fuentes energéticas que vimos. La forma de reproducción es la fisión binaria, ciclo celular, mitosis y meiosis. Y en el caso de procariotas tenemos entonces la replicación del ADN directo, no hay una mitosis y meiosis. Y luego responden a los estímulos con receptores y proteínas de membranas y el dogma central de la biología. ¿Qué pasa cuando una proteína que está en la membrana tiene un estímulo? Bueno, ese estímulo permite activar otras proteínas que van a interaccionar con el DNA y van a regular la expresión de los genes. Por tanto, ahí está metida lo que es la transcripción y la traducción de proteínas nuevas en respuesta a esos estímulos. Entonces, fíjense que en la misma escala de colores tenemos aquí que los tres elementos básicos de todas las células, la membrana plasmática, citoplasma y material genético, conforman entonces las estructuras y biomoléculas en células procariotas y eucariotas. La nutrición se refiere entonces al tipo de metabolismo y fuentes energéticas. La interacción se refiere a receptores y proteínas de membrana que pueden entonces responder a través de la transcripción y la traducción. Y por último, la reproducción tiene que ver con la replicación del ADN, el ciclo celular en el caso de células eucariotas, mitosis y meiosis en el caso de eucariotas y fisión binaria en el caso de procariotas. Y con esto terminamos la clase.